¿Qué tal? Bienvenidos a este repaso visual por la historia de la antigua Roma. La idea es que sea una guía súper práctica, muy directa, para que sea más fácil entender y sobre todo recordar los momentos clave. Ideal como herramienta de estudio o simplemente para entender cómo empezó todo. Y bueno, para arrancar vámonos hasta el mismísimo origen de todo. Porque sí, aunque no lo parezca, todo empieza con un conflicto que se resume en una pregunta muy simple. ¿Cómo se iba a llamar la nueva ciudad? Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que de una pelea entre hermanos nace un imperio? Porque esta historia, la que está en el corazón de Roma, ya nos adelanta mucho de su carácter, una mezcla de lazos familiares, ambición y por supuesto de tragedia. Ok, para que quede claro vamos a dividir este repaso en 5 partes clave. Primero, el origen mítico. Luego, la monarquía y cómo se organizaron al principio. Después, nos metemos de lleno con la República y sus guerras. De ahí pasamos a la famosa era de los emperadores y cerramos con las causas de la caída. ¡Arranquemos! Muy bien, sección 1. El origen mítico. Esa historia que, de verdad, todo romano se sabía de memoria. A ver, esta secuencia es clave para entender el carácter romano. La historia va así. 2 hermanos gemelos, Rómulo y Remo, son abandonados a su suerte en un río. Pero sobreviven. Una loba los encuentra y los amamanta. Más tarde, un pastor los cría. Ya de grandes deciden fundar su propia ciudad. El problema es que no se ponen de acuerdo, ni en dónde ni, más importante, cómo llamarla. La discusión escala y en medio de la pelea, Rómulo mata a Remo. Y así funda la ciudad y le pone, pues, Roma. Un inicio bastante violento, ¿no? Ya desde aquí vemos un pueblo marcado por el conflicto y una voluntad de poder increíble. Bueno, dejemos el mito atrás un momento y pasemos a la historia, a los hechos. ¿Cómo se organizó esta nueva ciudad en sus primeros años? Y aquí hay un número que es fundamental recordar para esta primera etapa de Roma. Un número clave, el 7. ¿Y por qué 7? Sencillo, porque Roma en sus inicios fue una monarquía y tuvo exactamente 7 reyes. El primero, como era de esperarse, fue Rómulo, el mismo fundador. Ahora, para entender la sociedad romana, hay que ir a la base, la familia. Y en cada familia había un jefe con poder absoluto, el pater familias. Ojo, este concepto es importantísimo porque así como funcionaba la familia, con esa jerarquía y obediencia total, así mismo funcionaba el Estado. El Estado era, en cierto modo, como una gran familia romana. Y esa jerarquía se ve perfecta en esta pirámide social. Era una estructura súper rígida, casi imposible de escalar. Arriba del todo, la élite, los patricios, tenían todo el poder. Justo debajo, la gran mayoría, los plebeyos, que eran los ciudadanos comunes. Más abajo encontramos a los comerciantes y a las personas libres. Y en la base de todo, sosteniendo el sistema, los esclavos, que ni siquiera eran considerados personas, sino propiedad. Así que, para que quede claro, la gran tensión de la primera etapa de Roma fue esta lucha entre patricios y plebeyos. Unos pocos que lo tenían todo y una gran mayoría que luchaba por conseguir derechos y poder. Este conflicto va a ser un motor de la historia romana por siglos. Y la monarquía, como era de esperarse, no duró para siempre. Terminó de hecho con una rebelión. El detonante, el último rey, Tarquino el Soberbio, que fue tan soberbio y violento que los patricios se hartaron, lo echaron y con eso se abrió la puerta a algo completamente nuevo. Y con eso entramos a la siguiente gran etapa, la República Romana. Y si hay que definir a la República con una palabra, sería expansión. Expansión a través de la guerra, por supuesto. La historia de la República es básicamente una seguidilla de guerras. Aquí en la tabla vemos las más importantes, las guerras púnicas, contra su gran rival Cartago, las macedónicas que los llevaron hacia Grecia, la famosísima Guerra de las Galias, con Julio César como protagonista, e incluso problemas en casa, como la tremenda revuelta de esclavos de Espartaco. Pero de todas estas guerras, si hay que quedarse con una, son las púnicas. Esto fue un choque de trenes contra Cartago por el control de todo el Mediterráneo. Es la guerra de Aníbal cruzando los Alpes con elefantes, una historia de película. Al final, Roma gana y se convierte sin discusión en la dueña de la región. Pero ojo, no todos los enemigos estaban afuera. La rebelión de Espartaco fue algo que sacudió a Roma hasta la médula. Un gladiador que lidera a miles de esclavos y pone en jaque a las legiones romanas fue una amenaza interna brutal. Tanta guerra, tanto poder y generales tan famosos como César, pues la República no aguantó. Las luchas de poder internas y las guerras civiles la destruyeron desde adentro, y así le abrieron paso al imperio, una fase totalmente distinta.
Y la gran diferencia, el cambio fundamental es este. Se acabó el poder repartido en el Senado. Ahora todo, absolutamente todo, estaba en manos de una sola figura, el emperador. Y esta es la era que todos conocemos, la de los grandes emperadores, empezando por el primero, Augusto, y después vinieron otros muy famosos como Trajano, Adriano, Marco Aurelio. Ellos gobernaron durante el pico del imperio, un tiempo de bastante paz y prosperidad que se conoce como la Pax Romana. Pero como todo en la historia, nada es para siempre. Y este imperio tan poderoso eventualmente se desmoronó. La gran pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta no es simple. No fue una sola cosa, fue más bien una tormenta perfecta. Una combinación de problemas internos y externos. Pensemos en tres grandes áreas: inestabilidad política, una crisis económica terrible y la presión constante en las fronteras. Y lo clave aquí, lo que hay que recordar, es que estos factores se alimentaban entre sí, o sea, las guerras civiles constantes hacían que el gobierno fuera un caos. Para pagar a los ejércitos, subían los impuestos a niveles insoportables, lo que destruía la economía. Y con un imperio débil por dentro, era mucho más fácil para los pueblos externos presionar e invadir las fronteras. Fue un efecto dominó, una cascada de problemas que, al final, fue demasiado para el imperio. Así que, en resumen, este es el viaje de Roma, desde una ciudad pequeña fundada por un mito hasta convertirse en un imperio que dominó el mundo conocido para luego caer. Es, sin duda, una de las historias más increíbles y llenas de lecciones que tenemos. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Sabiendo todo lo que pasó, ¿se podría haber evitado la caída de Roma? Es una de esas grandes preguntas que sigue fascinando a los historiadores. Bueno, hasta aquí este repaso. Muchas gracias por acompañarnos.